Bueno, mis hermanos, estamos aquí una vez más en el canal Casa de Estudio Virtual Reino de Dios y es un placer para mí estar de vuelta. Estamos recuperándonos de una enfermedad gripal, pero gracias a Dios ya nos ha permitido estar de vuelta en el canal. Y estamos ya también enfocando nuestro estudio en lo que será este curso que viene, que vamos a empezar. Quiero decirles de antemano y con anticipación que nos puede llevar de 3 meses o más, ¿verdad? Dependiendo qué tan rápido podamos avanzar en el cubrir el material. Y como ustedes saben, estamos en el canal de YouTube. Ahí tenemos todos los cursos y ahí estarán los cursos también almacenados para todos aquellos que no lo puedan ver en directo, pueden acudir en diferido y ya pueden obtener la información. Los cursos, aunque están editados, tratamos de que todo el material esté preservado. Realmente nunca le corto nada del material, nada más lo editamos y lo subimos tal y como está para que todos puedan aprovechar y no se pierdan absolutamente de nada del contenido. Si alguno de ustedes quieren comunicarse con su servidor, pueden hacerlo a beninstituto@gmail.com. Es la mejor forma. O si no, pueden enviarme también un mensaje de texto o por llamada a el canal que tenemos en WhatsApp, que es el canal interno de Casa de Estudio Reino de Dios. Así que vamos para allá y pues ustedes saben también que tenemos nuestra página de el perfil, nuestra página privada en lo que es el Facebook. Y también tenemos presencia en forma de audio solamente en las plataformas Anchor y Spotify. Ahí nos pueden encontrar. Y el curso que vamos a iniciar el día de hoy se llama Sistemas Teológicos. Y cuando hablamos de sistemas teológicos, estamos hablando en un sentido muy general de dos sistemas teológicos. Uno de ellos es la teología del pacto y el otro sistema teológico es la teología dispensacionalista. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya tienen algo de conocimiento sobre el tema, quizás otros estén completamente empezando, estén en cero, estén nulos en cuanto a conocimiento de este tema en particular, así que desde el principio vamos a tratar de ir despacio para que podamos abarcar el mayor número posible de estudiantes o participantes en cuanto a poder captar la atención de todos y que todos vayan aprovechando las explicaciones paso a paso. Bienvenidos a nuestro lema también que tenemos en este canal. Educamos, no adoctrinamos. De antemano quiero decirles que voy a tratar de ser lo más imparcial posible para que podamos, o sea, lo más neutral posible, para ir presentando lo que es cada uno de los sistemas. Y en este sentido, pues, lo que y no solamente en esta clase, sino que a lo largo de todo el curso, lo que sea mi postura personal, realmente no es lo que importa. Lo que vamos a tratar de hacer no es importante mi postura personal. Lo que vamos a tratar de hacer es entender y comprender cuál es el contenido y cómo funciona cada una de las diferentes posturas que iremos cubriendo a lo largo del curso para que sepamos cómo funciona cada una de ellas y podamos tener un entendimiento básico o, si es posible, aún un poco más que solo básico sobre cada una de las posturas. Así que como profesor de este curso, ah, mi nombre es Ben Escalante. Desde aquí, desde Portland, Oregon, en los Estados Unidos, les doy una cordial bienvenida. Algunos me decían que me había tomado un año sabático. No me había dado cuenta, pero creo que sí, ¿verdad? Así que ya estamos de vuelta y vamos a entrar rápido al tema. Vamos a ver, lo primero que quiero mencionarles es que hay un libro que vamos a estar presentando en un ratito más, que es de donde vamos a estar utilizando el material como libro de texto. Así que si alguno lo quiere conseguir,
Lo vamos a poner en un ratito más ahí para que ustedes puedan ver de qué se trata o cuál es ese libro de texto. Y de hecho yo creo que lo voy a poner ahorita para que lo miren y de una vez puedan ver de cuál texto estamos hablando. Y luego vamos a regresar a ver estas diferentes reseñas que le hicieron al libro. Pero el libro se llama Teologías del Pacto y Dispensacional. Está editado por dos doctores en teología. Tenemos a Brent Parker y tenemos a Richard Lucas, ambos del Seminario Teológico Bautista del Sur. Y esto fue publicado, lo que me gusta de esto es que fue publicado en inglés en el 2022 por InterVarsity Press y publicado en español un año después. Así que esto es récord porque la gran mayoría de los libros de este tipo de libro se publica y a veces pasan hasta 25 o 30 años para que se puedan publicar, traducir y publicar al español. Y este solamente tardó un año. Así que está fresquecito y saliendo de casi de la imprenta. Así que es publicado por la editorial Bautista Independiente y es un libro bastante bueno. Te lo recomiendo. Cuesta aproximadamente unos $25 americanos, estadounidenses. No sé cuánto cuesta en otros países, pero acá en los Estados Unidos en forma impresa vale aproximadamente entre unos 25 a $30 el libro. Si lo pueden conseguir, se los recomiendo muchísimo. Vamos a ir sacando el material y vamos a ir sacando extractos de este libro y presentándolo a lo largo de todo el curso, porque es un libro magnífico. Bueno, vamos a ver aquí las reseñas que le hicieron a este libro y vamos a ver porque son muy buenas, porque necesitamos tener primero un entendimiento general de lo que implica este libro, cómo funciona, de qué se trata, en fin, todo eso. Y de antemano quiero decir que este curso, independientemente de cuánto tarden las clases, en cuanto a cuántas de ellas vamos a tener, cuántas sean las clases, quiero decirles que es muy importante que, que sepan que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que en algunos lugares se llama ciencias bíblicas. Este curso no es de ciencias bíblicas, no es para hacer preguntas de ciencias bíblicas, no es para hacer preguntas de crítica textual, no es para hacer preguntas de cosas históricas o no históricas. Eso es lo que se tratan en muchos canales, pero este curso no se va a tratar de eso. Este curso va a ser un curso estrictamente de teología bíblica y teología bíblica dentro del campo conservador y vamos a estudiar, como dijimos, estos dos puntos de vista, dos sistemas que básicamente chocan el uno con el otro, pero dentro del mismo sistema conservador de teología que hay dentro del campo evangélico. Entonces, nomás les quiero decir eso para que sepan cómo también abordar las preguntas que puedan tener, porque si nos enfocamos en la teología bíblica, entonces piensen sobre teología bíblica, estructuren sus preguntas sobre teología bíblica y sobre el tema. Así que vamos a entrar allá. Vamos a ver esta primera reseña y esta la hizo un teólogo famosísimo que se llama Tom Schreiner, como dice aquí, profesor de la cátedra James Buchanan de Interpretación Neotestamentaria del Seminario Teológico Bautista del Sur, dice así: nadie interpreta los textos bíblicos partiendo de la nada. O sea que todos tenemos una teología. Los que afirman que interpretan la Biblia sin tener en cuenta ningún tipo de teología al analizar los textos están equivocados. O sea que cualquiera que te diga, yo interpreto la Biblia directamente y no utilizo ninguna teología, está equivocado. Sencillamente no son conscientes de la teología que defienden. Por eso dice aquí el presente libro, que aborda el tema de la teología del pacto y la teología dispensacionalista, nos ayuda, o sea, el libro, a visualizar los contextos operativos más amplios
a leer los textos bíblicos. O sea, nos muestra los marcos conceptuales más amplios, los paradigmas más amplios, los patrones de pensamiento teológico más amplios para poder leer los textos bíblicos. Este fascinante libro nos desafía a analizar las escrituras para ver si estas cosas son así, como los de Berea, como lo hicieron los de Berea. Deseamos ser fieles a la hora de proclamar todo el consejo de Dios. Y el hecho de hacer frente a las diferentes posturas que este libro ofrece aguzará nuestra mente, haciendo que nuestra fidelidad aumente. Esto es lo que nos dice Tom Schrader en cuanto a este libro. Vamos a ver la segunda reseña. Este viene de el profesor Fesco, profesor de la cátedra Harriet Barbour de la Teología Sistemática y de la Teología Histórica del Seminario Teológico Reformado. Y dice así: en una época en la que el ambiente está impregnado de discursos hostiles, tanto en la sociedad en general como en la iglesia, Brent Parker y Richard Lucas han ofrecido una bocanada de aire fresco que ya estaba haciendo falta. A pesar de las diferencias que existen entre la teología del pacto y la teología dispensacionalista, los colaboradores dialogan y debaten acerca de sus diferencias con bondad, claridad y franqueza. Cualquier persona que desee alcanzar una mayor comprensión de las distintas posturas acerca del pacto se beneficiará enormemente al leer este libro. Los lectores no solo afinarán su comprensión de las escrituras, ahora pongan atención, dice así, sino que también aprenderán a aportar claridad en lugar de enardecimiento a la hora de abordar opiniones discrepantes. O sea que lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos dialogando sobre un tema en donde no todos pensamos igual sobre el mismo tema, en lugar de nada más traer enardecimiento, o sea, que podemos nosotros enojarnos, enardecernos y empezar a hablar de manera hiriente o en forma de ataque, dice, no, nosotros no necesitamos eso. Lo que necesitamos no es apasionamiento, lo que necesitamos es claridad, aportar claridad, entendimiento. Y por eso es que es importante este libro. Es lo que nos dice este autor. Vamos a la siguiente reseña. Vamos a ver por qué es importante analizar estas reseñas, porque nos ayudan a ver el cuadro desde arriba, el cuadro grande. Dice, en una época caracterizada por las descripciones satíricas y los insultos en las redes sociales, este libro ofrece un diálogo más maduro y constructivo que sustituye las estridentes opiniones de la presente de la teología de los memes. O sea, aquellos teólogos que mandan puros memes en las redes sociales pensando que su teología es la mejor, ¿verdad? Dice los colaboradores y menciona cuatro apellidos. Cada uno de estos cuatro personajes van a estar postulando una posición teológica que más adelante lo vamos a ver. Pero son Horton, Wellum, Buck y Snowberger. Cada uno de ellos va a presentar una postura diferente. Gracias a las presentaciones francas y directas que hacen de sus posturas, se elevan por encima de toda arremetida tribal, dice. Como resultado, se ha obtenido este útil manual que aborda las distintas posturas, al tiempo que ofrece una actualización acerca del estado del debate sobre la teología del pacto y la teología dispensacionalista. Luego dice, bueno, acá, como dice lo que hemos leído, nos va a dar este libro una actualización acerca del estado del debate. ¿En dónde se encuentra este debate? ¿Cuál es, cuál es el estado en que se encuentra? ¿En qué condición estamos? Dice. No permitamos que ningún tuit perverso o meme malintencionado convierta este importante debate en un conflicto destructivo
e infructuoso. Quiero decirles que muchas veces cuando hablamos de teología y tenemos posturas diferentes, hay hermanos que se enardecen y entran aquí al canal a veces tratando de defender su postura teológica y no se dan cuenta que estamos en un instituto bíblico donde estamos analizando diferentes posturas teológicas y piensan que es como una iglesia aquí, en donde en una iglesia nada más se defiende la postura única que la iglesia tiene. Pero aquí no estamos para eso. Aquí no venimos a adoctrinar a nadie, venimos a educarnos y conocer las diferentes posturas que hay. Entonces, en esto nos ayuda la opinión de este catedrático, profesor de estudios teológicos del Seminario Teológico de Dallas, Michael Spiegel. Vamos a la última reseña y dice así este profesor también, este doctor de teología, dice, en los últimos 100 años a menudo el debate entre el dispensacionalismo y la teología del pacto, en lugar de facilitar la comprensión entre cristianos que creen en la Biblia y la correcta interpretación de las Escrituras, que todos ellos consideran como autoritativa, ha obstaculizado este proceso. Pero dice aquí, este libro constituye una excepción que acogemos con beneplácito. Cada autor defiende su postura de forma persuasiva y el libro cumple con lo que su título promete. Cuatro posturas que contrastan la teología del pacto con la teología dispensacionalista. Aún así, los cuatro autores estructuran sus opiniones de forma cordial, respetuosa y pacífica, sin minimizar las diferencias ni los argumentos teológicos y bíblicos rivales que causan esas diferencias. Aunque este libro no agota todos los aspectos que necesitan debatirse, sí contribuye al debate y lo promueve de una forma imprescindible. Así que lo que se menciona aquí por este doctor es que este libro lleva adelante un buen diálogo. Se respetan las diferencias, pero sí dice que contribuye al debate porque hace que hace que el debate avance. O sea, no se enfrascan nada más en defender sus posturas, sino en tratar de comprender las posturas de las otras personas para poder entenderse mejor y así ver realmente cuál es una diferencia y cuál es una similitud. Eso nos dice Todd Mangon, profesor de la Cátedra Clemens de Teología Misional y director del programa de maestría en teología del Seminario Mission. Bueno, vamos a continuar. Ya hemos presentado el libro y como dijimos, las cuatro posturas van a estar llevadas a continuación durante el curso. Vamos a ver a Michael Horton, Stephen Wellum, Darrell Buck y Mark Snoeberger presentando sus diferentes posturas. Pero vamos acá a esta introducción respecto a las preguntas. Dice así. Los cristianos evangélicos nunca han puesto en duda ni la autoridad de las escrituras, ni la de sus testimonios, o sea, los testimonios bíblicos, en lo concerniente a la crucial importancia de Jesucristo dentro del plan divino de salvación. En pocas palabras, lo que están diciendo es, todos los evangélicos creen en la autoridad de las escrituras y de los testimonios que las escrituras contienen, en especial respecto a Jesucristo dentro del plan divino de salvación. Pero dice aquí, pero para muchos cristianos, muchas preguntas aún siguen sin respuesta, como por ejemplo, y vamos a ver que esas preguntas son preguntas claves, que es lo que hace que las respuestas sean diferentes y es lo que hace que, dependiendo de cuál sea tu respuesta, en cuál postura vas a quedar. ¿De qué forma encaja el canon bíblico en su totalidad? O sea, ¿cómo encaja el antiguo con el nuevo y el nuevo con el antiguo? Dos, ¿posee la Biblia un esquema unificado y cohesivo?
a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y luego puede mantenerse en la unidad, dada la diversidad teológica que sí hay en las Escrituras. Otra pregunta, y pues las respuestas son muy variadas. ¿Cómo se relacionan entre sí el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ahí tenemos otra pregunta clave. La que sigue, ¿qué relación existe entre los distintos pactos bíblicos? ¿Cómo se relaciona un pacto con el otro, desde el primero hasta el último? Y luego, ¿cómo deben los cristianos leer e interpretar las escrituras para hacer justicia tanto a sus secciones individuales, o sea, a sus libros individuales, como a su mensaje completo? Entonces, todo eso también tiene que ver. Y por último, ¿qué relación existe entre Israel y la iglesia? Dependiendo de cómo se respondan estas preguntas, y no son todas, esas son preguntas nada más que ilustran el tipo de temas que se empiezan a tocar en la teología bíblica, y dependiendo cómo uno responda a estas preguntas, es que va a ir quedando dentro de un tipo de teología o del otro tipo de teología, en un sistema o en el otro sistema. Entonces, nada más quiero que estemos viendo desde arriba el campo en general, viendo la estructura en general para empezar, ¿ok? Ok, entonces de ahí que viene lo siguiente. En este curso introductorio, y vuelvo a repetir, es un curso introductorio. Puede ser que se tarde bastante, pero vamos a ir introduciéndonos al tema. No significa que cuando terminemos ya vamos a saber todo sobre el tema. No. Vamos a saber más, sí, pero no todo. Así que vamos a ir paso a paso para ir entrando en las profundidades de cada una de las posturas. Pero vamos a ir en forma ordenada. No vamos a estar brincando de postura a otra postura y luego a otra postura, no, sino que vamos a ir una por una y vamos a ir examinándola despacio. Dice, en este curso introductorio, los lectores encontrarán un análisis hecho por 4 colaboradores que examinarán estas profundas interrogantes, las que vimos hace un rato, las preguntas, las interrogantes o las preguntas que acabamos de ver, según las siguientes posturas. O sea que hay 4 posturas básicas que vamos a estudiar. La primera se llama la teología del pacto tradicional, y esa la va a presentar Michael Horton. Luego, la número 2, pactualismo progresivo. Esa la va a presentar Stephen Wellum. Luego, el dispensacionalismo progresivo va a ser presentado por Darrell Buck. Y la última postura, el dispensacionalismo tradicional, por Mark Snowberger. Entonces, esas son las 4 posturas por mínimo que vamos a estudiar. Puede ser que conforme vamos avanzando, si nos topamos con otro tipo de postura, también la vamos a mencionar conforme la toque el libro, ¿verdad? Pero las 4 básicas son estas. Ahora bien, quiero que ustedes vean esta gráfica, y en la parte de arriba dice Introducción al Evangelicalismo. Como vuelvo a repetir, esta gráfica tiene que ver con 4 posturas, por lo menos, que hay dentro del campo evangélico conservador. No estamos hablando de ciencias bíblicas ni de nada de eso, ¿verdad? Estamos hablando de teología pura, pero es teología bíblica. No es teología sistemática, sino es teología bíblica. Y vamos a ver que hay 2 sistemas teológicos básicos, y este debate empieza aproximadamente desde 1830 después de Cristo, o sea, de nuestra era en adelante. ¿Por qué? Porque en 1830, más o menos, es cuando aparece como sistema el dispensacionalismo. Y el otro sistema, que era la teología del pacto, ya existía desde antes, desde los tiempos de la Reforma. Entonces, el otro era, digamos, el, el sistema
que estaba dominando desde la Reforma en adelante. Recuerden que la Reforma empieza en 1517 con Martín Lutero y la teología del pacto empieza un poco después de eso como sistema, pero digamos de una forma general, históricamente podemos poner como la Reforma como el punto de inicio de la teología del pacto en cuanto a su sistematización, que se le puede estructurar como una teología bíblica. Y después, en 1830 en adelante, aparece el otro sistema y por eso desde ese tiempo, desde 1830 en adelante hasta el día de hoy, podemos ver que ya hay dos sistemas grandes, bien identificados, que pugnan el uno contra el otro. Ahora, todos estos cuatro puntos de vista o posturas teológicas están dentro de la parte conservadora de lo que es el movimiento cristiano. No estamos hablando ni de los neortodoxos, no estamos hablando ni tampoco de lo que es los neoliberales, ni mucho menos del liberalismo, sino que estamos hablando dentro de la parte evangélica y también dentro de lo que es el fundamentalismo cristiano. Y vamos a ver estos dos sistemas, ¿verdad? Ahora, desde el lado izquierdo van ustedes a ver la teología del pacto tradicional. Ese es el punto de vista de Michael Horton, que será presentado por ese autor. Y al otro lado, a la derecha, tenemos la teología dispensacional tradicional, pues, que será presentada por Mark Snowberger. Ahora, no quiero que ustedes piensen de esto izquierda y derecha como si fuese un asunto político, que los izquierdistas son de tendencia izquierdista y los derechistas de tendencia de derecha. No, acá no significa eso, porque todos son desde el punto de vista conservador. Ahora nada más estoy diciendo con eso que uno está de un lado y el otro está del otro. O sea, son dos puntos de vista antagónicos. La teología del pacto tradicional es bien diferente y es antagónica a lo que es la teología dispensacional tradicional. Es lo que significa eso izquierda y derecha. Pero yendo más hacia el centro, viene el dispensacionalismo progresivo de la teología dispensacional tradicional. Conforme fue avanzando el tiempo, históricamente hablando, aparece una nueva sistematización dentro del dispensacionalismo que se aleja y crea una diferencia con la teología dispensacional tradicional y se crea el dispensacionalismo progresivo. Eso ya es un movimiento más moderno y entonces va a ser presentado por Darrell Buck. De la misma manera, de la teología del pacto tradicional que tiene sus orígenes en cuanto a sistematización desde las épocas de la Reforma, viene más modernamente o contemporáneamente en cuanto a su evolución teológica y tenemos aquí, aparece una nueva sistematización dentro de lo que es la teología del pacto y a eso se le llama pactualismo progresivo y va a ser presentado por Stephen Wellum. Es lo que significa esta tabla. Entonces, por eso dice que es una introducción del evangelicalismo, porque todo está dentro de lo que es la misma plataforma conservadora. Ahora, son cuatro posturas teológicas presentadas aquí y tienen mi nombre, pero no porque yo las haya descubierto o yo las haya inventado, simple y sencillamente porque yo creé la tabla, es todo, ¿verdad? No significa más que eso. Seguimos. Vamos aquí a la revelación progresiva. Hay ciertos conceptos básicos que hay que empezar a entender desde el principio para poder entender la razón de ser de cada una de estos dos sistemas teológicos. En pocas palabras, tenemos dos sistemas teológicos y dentro de cada uno de esos dos hay dos posturas básicas, haciendo un total de cuatro posturas básicas. Ok, vamos a ver este punto que se llama la revelación progresiva. ¿Por qué es necesario entenderlo desde el principio?
Dice aquí, ahora estos dos que ustedes ven aquí son las fotografías de los dos editores del libro. Brent Parker, el de arriba, y Richard Lucas, el de abajo, que son los dos que han estado editando el libro. Y si no me equivoco, pues son de la Convención Bautista del Sur, me parece, o del seminario que tienen que ver con ellos. Dice así, para los cristianos evangélicos que aceptan que Dios es el autor supremo de las Escrituras, siendo la Biblia obra de autores humanos que la escribieron con la intervención del Espíritu Santo, a medida que escribían libremente bajo la supervisión divina, dice, sí posee una narrativa abarcadora y un mensaje y un plan unificados que se revelan a medida que progresa la revelación. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en los ámbitos liberales se enfatiza la desunidad de la narrativa bíblica. De hecho, se dice que no hay una unidad de mensaje en la Biblia, sino que es un compendio de muchas teologías o de muchos mensajes contradictorios, unos en contra de otros, dentro de cada uno de los libros y entre libros mismos de la Biblia. Esa es la postura liberal, pero aquí, como es una postura conservadora, dice sí posee una narrativa abarcadora y un mensaje y un plan unificados que se revelan a medida que progresa la revelación. Dice aquí, las escrituras cuentan con un hilo argumental central que se va revelando con el paso del tiempo. O sea, de libro a libro, conforme va desarrollándose la historia, ese hilo argumental central se va desenrollando y se va empezando a conocer. A medida que la trama se desarrolla al transcurrir la historia, y que a menudo presenta giros y vueltas sorprendentes. Dice más adelante, dada la naturaleza de revelación progresiva que poseen las escrituras, ¿y qué es esa revelación progresiva? Lo que acabamos de ver aquí arriba, cómo el hilo argumental central se va revelando con el paso del tiempo a medida que la trama se desarrolla al transcurrir la historia. Entonces, a eso se le llama revelación progresiva, que poseen las escrituras. La tarea de la teología bíblica, no sistemática, sino bíblica, no es opcional. Y los que leen la Biblia concienzudamente, disculpen que ahí le faltó la letra N, concienzudamente, deben analizar la forma en la que las secciones individuales de la Biblia encajan dentro de la totalidad e intentan explicar la relación teológica que existe entre los fragmentos anteriores y posteriores de las Escrituras. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? ¿O qué tratan estos autores de decir? Bueno, están diciendo de que en este tipo de teología bíblica se trata de ver cómo cada sección individual de la Biblia, cómo cada libro encaja dentro de la totalidad de la Biblia en cuanto a mensaje y luego intentan explicar esa relación teológica que existe entre ellos. Eso es muy importante dentro de lo que es la teología bíblica. Ahora bien, vamos a analizar estos vocablos que van apareciendo, estas frases llenos de significado que a menudo cuando uno lo lee no podemos asumir que todos lo entiendan. Así que por eso vamos a explicar qué significa teología bíblica. Y eso nos va a ayudar a ver en qué sentido se diferencia de lo que es la teología sistemática, que no es lo mismo. Dice aquí, y vamos a tomar la definición de este diccionario de bolsillo de Stanley Grenz. El diccionario de bolsillo es este que está aquí, términos teológicos, diccionario de bolsillo. Y dice así, de la página 123. La teología bíblica es la disciplina que intenta resumir y restablecer la enseñanza de un texto bíblico o de un autor bíblico en particular, sin imponer ninguna categoría moderna de pensamiento sobre el texto. Importantísimo, sin imponer ninguna categoría moderna de pensamiento sobre el texto. Su meta, en cambio, es
entender la teología de un libro o autor bíblico en su contexto histórico original. Muchos teólogos ven la obra de la teología bíblica como lógicamente anterior a la tarea de la teología sistemática, la cual, o sea, la última, intenta expresar la enseñanza bíblica desde una perspectiva que aborde temas contemporáneos. O sea que según esta definición, la teología bíblica intenta recuperar la teología del autor bíblico en su contexto histórico original y la teología sistemática intenta, valga la redundancia, sistematizar la enseñanza, pero en cuanto a temas contemporáneos, o sea, temas en donde se piensa y se tiene una perspectiva de manera contemporánea. Ahora vamos a ir a este otro diccionario que también nos va a ayudar mucho y es el diccionario conciso de términos teológicos escrito por Christopher Morgan y Robert Peterson. Dice así, y de ahí lo tienen ustedes, el diccionario conciso de términos teológicos. Dice, la teología bíblica es el estudio de la historia de Dios. Muy importante, ¿eh? Esta definición va a ser todavía más esclarecedora e importante que la otra. La teología bíblica es el estudio de la historia de Dios, la cual se desarrolla a medida que avanza desde, y acá vamos a ver cuatro cosas, desde la creación de los cielos y la tierra, luego la caída de nuestros primeros padres en el pecado, tres, la redención en la persona y obra de Cristo, y cuatro, su regreso, o sea, la segunda venida, la resurrección final de los muertos y los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta historia bíblica revela, enmarca, ordena y vincula las enseñanzas bíblicas y se subdivide, la teología bíblica se subdivide en teología del Antiguo Testamento y teología del Nuevo Testamento. Esta definición nos va a dar una perspectiva esclarecedora, clarificadora desde el momento del inicio de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar lo siguiente. Lo primero que nos está diciendo es que tenemos una historia de la salvación. También se le llama la historia de la redención, pero es muy común, cualquiera de las dos fraseologías es correcta. A mí me gusta mucho el título La historia de la salvación. Pero vuelvo a repetir, algunos le llaman la historia de la redención y el significado es el mismo en cuanto a concepto. Pero el título, a mí me gusta más la palabra salvación porque es más entendible. La palabra redención hay que explicarla todavía más porque la gente no entiende qué significa la palabra redimir y es más común la palabra salvar. Ok, aquí lo que nos está diciendo es que toda la historia de Dios en cuanto a su relación con el ser humano, que se encuentra en la Biblia de una forma teológica desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis o Revelación, toda esa teología bíblica que se va desarrollando de manera progresiva en cuanto a su revelación, que ya hemos visto que tiene teología del Antiguo Testamento y teología del Nuevo Testamento, vamos a ver que tiene dos conceptos o dos doctrinas claves en cada una de las dos partes bíblicas en cuanto a testamentos. Por ejemplo, la teología del Antiguo Testamento nos dan los dos primeros conceptos básicos de la teología bíblica, las dos doctrinas básicas de la teología bíblica. ¿Cuáles? Uno, la creación. Todo ha sido creado por Dios. Y número dos, la caída de la primera pareja en pecado. Y esa caída de la primera pareja en pecado implica que ellos estaban actuando como representantes de toda la humanidad porque ellos eran los únicos en existencia en ese momento, según la revelación bíblica. O sea, estamos hablando del tiempo
del huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, según la teología del Antiguo Testamento, tenemos los dos conceptos doctrinales básicos que son, uno, la creación, tanto la creación de la naturaleza, el universo, como de la primera pareja. Y dos, la caída de de la primera pareja en el pecado. Esas dos cosas, esas dos doctrinas, son las dos doctrinas más básicas que nosotros tenemos en la Biblia. Y por eso con eso empieza la Biblia, porque describe cómo empezó todo y qué fue lo que le ocurrió a la humanidad desde el principio. Y luego, conforme toda la Biblia se va desarrollando, llegamos a la teología del Nuevo Testamento y ahí tenemos el punto número 3 y el punto número 4, que son dos doctrinas también muy importantes. La número 3 es la teología del cumplimiento o la doctrina del cumplimiento. ¿Qué significa eso? Lo dice abajo. Cumplimiento significa la redención en la persona y obra de Cristo. La redención de la humanidad pecadora a través de la persona y obra de Cristo. Y la consumación se refiere a su segunda venida, a la resurrección final de los muertos y los cielos nuevos y la tierra nueva. Así como nos lo dijo en la definición el diccionario de términos concisos. Así lo podemos integrar y lo podemos ver de manera que en forma gráfica podemos ver que la cruz de Cristo define tanto la teología del Antiguo de un lado como la teología del Nuevo Testamento por otro. Y entonces en la parte de abajo nosotros tenemos esta escritura que dice, o esta parte escrita que dice, cuatro doctrinas básicas en la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras. Entonces ya sabemos cuáles son las cuatro doctrinas básicas en la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras. Dos por un lado y dos por el otro lado. ¿Ok? Vamos a seguir viendo este hilo argumental, que es muy importante. Dice así, como es de esperar, los evangélicos proponen sistemas teológicos que según sus argumentos reflejan mejor la Biblia en su totalidad, teniendo en cuenta su estructura e interconexión. O sea, ¿cómo vamos a explicar, abuelo de pájaro y desde arriba, cómo funciona todo esto? ¿Qué estructura tiene? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cuál es la parte intermedia? En fin, todo eso. Esos sistemas teológicos difieren de forma significativa, sobre todo en la esfera de la eclesiología, o sea, en la doctrina de la iglesia, y de todas las prácticas eclesiales difieren en una tan importante como el bautismo. Por ejemplo, hay diferencias en cuanto al el entendimiento de lo que es el bautismo y la enseñanza sobre el bautismo y también de la escatología, o sea, de las cosas de los tiempos del fin. Por ejemplo, ¿tiene aún Dios un plan para Israel desde el punto de vista nacional y político? Estamos hablando aquí de la nación de Israel. Entonces, de la nación de Israel, de los descendientes de lo que es la descendencia de Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. De eso está hablando. Entonces, continúa diciendo aquí en la parte roja, en las letras en rojo, dice así. Sin embargo, estos debates son inevitables para todo aquel que lea la Biblia de una forma seria y meticulosa, pues cada lector deberá estudiar detenidamente el hilo argumental de las escrituras. Recuerden que dentro del campo evangélico todos creemos en la inspiración bíblica, todos creemos en la autoridad de la Biblia, todos creemos en la infalibilidad de las escrituras y entonces creemos que tiene un mensaje básico, que tiene una trama básica, tiene un hilo argumental central, que es lo que va llevando el desarrollo de la revelación progresiva, pero tenemos diferencias de entendimiento en decir, este es el hilo argumental. Y es de esta forma en que se va desarrollando. Por eso sigue diciendo, tener en cuenta la totalidad del texto y llegar a una conclusión
con respecto al progreso de la revelación y de la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esto tiene que ver con preguntas tan claves como decir, ¿el sábado del séptimo día se debe seguir guardando en el Nuevo Testamento o no? Depende del tipo de teología que uno tenga y depende del tipo de respuestas y de la clave interpretativa para entender ese hilo argumental. De ahí va a venir la respuesta sí o no. Y luego dice así, de hecho, las discrepancias o las diferencias acerca de lo que la Biblia en su totalidad dice sobre el reino de Dios, sobre la naturaleza de la iglesia, sobre los tiempos del fin, sobre la relación que existe entre las leyes del Antiguo Testamento y los creyentes en Cristo. Acá lo dice, por ejemplo, sobre todo con respecto a la observancia del sábado y el significado del bautismo son solo algunos de los temas en los que las conclusiones teológicas, bíblicas y sistemáticas concurrentes han provocado la formación de distintas denominaciones entre los evangélicos. Voy a hacer un paréntesis aquí. De antemano quiero decirles que ahorita no nos vamos a meter a hablar de los tópicos que están ahí. El punto de que se menciona eso es nada más para mostrar algunos ejemplos de las diferencias que hay entre diferentes evangélicos, pero no es para que estemos haciendo ahorita las preguntas sobre cada una de las cosas, como por ejemplo sobre el sábado y tocar si está vigente o no está vigente. Ahorita no es el momento ni el tema para eso, ¿ok? Ni de las otras cosas que están ahí. Estamos hablando desde un punto de vista general. Y concluye esta parte con lo siguiente. El canon bíblico exige una profunda reflexión y los evangélicos han llegado a conclusiones diversas, propugnando y apoyando la teología del pacto tradicional y la teología dispensacional tradicional, entre otras formulaciones, a fin de explicar la cohesión de las escrituras. O sea, ¿en qué forma la Biblia trae cohesión en su mensaje? Pues esos dos sistemas, ya mencionados ahorita, son las respuestas en un sentido general a ello. Y acá vienen las preguntas. Y vamos a dar tiempo para comentar y también para responder. Dos preguntas básicas son, ¿cuáles son las cuatro doctrinas bíblicas básicas en toda la revelación progresiva de las Escrituras? Recuerden que las cubrimos. ¿Cuáles son las cuatro doctrinas bíblicas básicas en toda la revelación progresiva de las Escrituras? Y segundo, ¿por qué es importante saber identificarlas en la historia de la salvación? ¿Cuáles son las cuatro doctrinas bíblicas básicas en toda la revelación progresiva de las Escrituras? ¿Y por qué es importante saber identificarlas en la historia de la salvación? Ahora sí vamos a regresar y vamos a empezar a platicar sobre esto. Yo me acuerdo cuando asistía al Instituto Bíblico, que esa fue una de las primeras cosas que me enseñaron, las cuatro doctrinas bíblicas básicas, porque eso le dan contorno a todo nuestro pensamiento teológico. Y vuelvo a repetir, eso es para las personas que creemos que la Biblia es que es la palabra de Dios, que es autoritativa, que es infalible, que es inspirada. Si usted no cree en esas cosas, pues usted no tiene necesidad de tomar esta clase porque está en el curso equivocado, ¿verdad? Pero si quiere aprender en cuanto a cómo se entiende usando esa plataforma, entonces va a decir, bueno, hay cuatro doctrinas básicas. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan? Y la creación, la primera. Ujú. Ok, La creación de todas las cosas. Ujú. Y la, luego seg- la vida del ser humano, ¿verdad? la, Básica. ca- la caída del ser humano, ok. Esas dos son del antiguo. ¿Y del nuevo? Del nuevo, pues tenemos el cumplimiento.
el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que es la salvación o redención, como decíamos, ¿verdad? Y luego también la revelación progresiva, ¿verdad? Que Sí, ujú. la consumación, ¿verdad? La Consumación, consumación. ya, consumación, ya. O sea que la revelación progresiva nos muestra que desde el inicio de la revelación vienen los dos primeros y luego avanza toda la revelación y concluye con otros dos, Exactamente. ¿verdad? Ujú. Ya, Eso es, eso es básico. Si eso no lo entendemos desde el principio, no hemos entendido nada, ¿ok? Entonces eso es muy, muy básico. ¿Saben por qué? Porque en el cristianismo nosotros tenemos una revelación progresiva y una teología lineal. Lineal significa que va avanzando no solamente lógica, sino cronológicamente. Otras religiones diferentes al cristianismo no tienen una enseñanza lineal, sino que son cíclicas, como por ejemplo los hindúes que creen en la reencarnación. No va el mundo, no va hacia un punto focal lineal. O sea, nosotros como creyentes creemos que vamos avanzando en el tiempo y que el punto focal de nuestro futuro es encontrarnos con Jesucristo, ¿verdad? ya, Ahora ellos no. Ellos en su forma cíclica, lo que ellos tienen en mente es que están reencarnando y reencarnando y reencarnando. De una manera eterna van a seguir reencarnando. No hay un punto focal de término ni se busca llegar a ningún punto, sino que nada más el punto es volver a reencarnar y volver a reencarnar, con la esperanza de que cada vez que reencarnes pueda mejorar tu posición, ¿verdad? Pero nadie garantiza eso. O sea, nadie puede garantizar que la siguiente reencarnación vas a mejorar, ¿verdad? Bueno, eso es en la forma de entender de ellos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario sobre eso? Sí, William, adelante. Sí, acerca de las cuatro doctrinas fundamentales, se entendería esas cuatro doctrinas también como puntos en el tiempo, si decía que es una teología lineal. Sí, son para entenderse en el tiempo. Nosotros creemos que la creación ocurrió en un punto en el tiempo. Claro, sí, Por eso decía yo que esta clase no es ni de ciencias bíblicas, ni para gente que está pensando en este tipo de cosas en cuanto a si es histórico, si no es histórico. Nosotros estamos asumiendo que es histórico, asumiendo que es cronológico, ¿verdad? sí, Entonces ya se asume eso. Y entonces, pues en un punto de la historia, independientemente de cuánto fue, si es 4000 años desde ahora hacia atrás, o 6000 años, o 10000 años, o más, independientemente de eso, creemos que hay un Dios que creó todas las cosas en un punto cronológico del tiempo, ¿verdad? En un sentido sencillo, no lo vamos a hacer complicado, ¿verdad? Y si eso ocurrió así, entonces estamos también asumiendo de buena fe que la primera pareja existió históricamente, que existió en el huerto del Edén en comunión con Dios, independientemente de dónde estaba ese lugar, qué significaba la descripción del huerto o lo que sea, creemos que históricamente existió esa primera pareja entiendo. y que históricamente hubo una caída en pecado. Muy bien. Y entonces también sería, bueno, mi otra duda es si son cuatro doctrinas que son puntos específicos en el tiempo, ¿no? La consumación siendo la muerte y resurrección de Cristo. Entendería eso por consumación, ¿no? No, ese es el cumplimiento. Oh, perdón. Ok, entonces, ¿cuál es la consumación? La consumación es la segunda venida de Cristo, Ah, perdón, ok, ok, sí. la Entonces, resurrección final y el cielo nuevo y la tierra nueva. el último punto, entonces, la consumación sería la única doctrina bueno, o el único punto al que nos falta por llegar, ¿no? Es el único que nos falta por llegar y vamos camino a ello. Ok, ok. Sí, porque de hecho,
sí tenía dudas con respecto a esto porque había visto ya algunos videos, bueno, un muchacho que tiene un canal de YouTube que habla acerca de las teologías sistemáticas, Ujú. pero mi duda es, realmente, o sea, uno puede surgir con muchas teologías sistemáticas, cómo es? Disculpa, William, no te alcancé a escuchar la última parte. Se cortó la... Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Porque se cortó la transmisión. Parece que tiene algún problema William ahí. Bueno, le vamos a dar tiempo a William para que regrese en un rato y nos dé su comentario o pregunta. Mientras eso, le vamos a dar a Gilberto la oportunidad. Adelante, Gilberto. Sí, Benjamín, gracias. Muy bueno. Eh, es una aclaración sobre en la parte que tú hablaste de la introducción de la revelación progresiva. Hablaste de que esto ocurre y es una de las partes, nada más tomé nota, en el desarrollo al transcurrir la historia. ¿Te refieres a que según van sucediendo eventos en la historia, ahí es que es progresiva la revelación de la palabra de Dios? Sí, mira, hay dos cosas que una cosa que tenemos que entender. En la Biblia, lo que nosotros tenemos se le llama la historia sagrada, ¿verdad? O por eso se le llama la historia de la salvación. Por eso pusimos ese título. También se le conoce como la historia de la redención, dependiendo de cómo se traduzca, ¿verdad? A mí me gusta más historia de la salvación, pero realmente el título largo sería la historia de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad, ¿verdad? Fíjate, no está diciendo la historia del hombre en cuanto a su propia salvación. Si yo dijera, esta es la historia del hombre en cuanto a su propia salvación, aunque yo no dijera en esos términos tan sencillos así, eso implicaría una teología liberal, porque en la teología liberal, al no creer que hay una revelación divina, porque no se acepta la revelación sobrenatural, no se acepta lo milagroso, entonces sería una historia de cómo a nosotros los hombres nos parece que Dios tiene una relación con nosotros y cómo a mi manera de entender como ser humano, pues entonces yo diría cómo me he relacionado con Dios, tanto como mi pueblo se ha relacionado con Dios, como otros pueblos se han relacionado con Dios, ¿verdad? O sea, Pero que aquí no es eso. se está desarrollando la relación de Dios revelándose al hombre a través de la historia del tiempo. A través de la historia del tiempo, pero a través del mensaje o de los mensajes revelatorios que Dios le da a sus voceros. Ya Y escritos y los que los predicadores predican y enseñan. por eso, en el capítulo 1 de Hebreos, dice así, Dios, habiéndose revelado muchas veces y de diferentes maneras a nuestros padres, o sea, a nuestros patriarcas, a través de los profetas. O sea, dice a quienes se les fue revelando, a los patriarcas. Y luego a nuestros padres significa eso, a nuestros patriarcas. Digo, dice ahí de diferentes maneras y en diferentes formas. Dice, a través de los profetas. Algunas veces el mensaje venía en una visión, algunas veces el mensaje venía en un mensaje que Dios le entregaba a un profeta, de diferentes formas, a veces en sueños. El caso es que Dios lo hacía, pero en el tiempo del cumplimiento. Entonces vemos cómo avanza la revelación, no solamente en cuanto a contenido, sino también avanza en cuanto a tiempo. Cronológicamente avanza y llega un momento en que en el tiempo del cumplimiento, si tú lees, por ejemplo, en el libro de Gálatas, dice,
mas venido el cumplimiento del tiempo. Así dice, ¿eh? Mas venido el cumplimiento, por eso se le llama la doctrina del cumplimiento. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así dice, ¿verdad? Entonces, pasa el tiempo históricamente y cronológicamente, Jesucristo o el Hijo de Dios se encarna y viene a morar entre los hombres, ¿verdad? Y entonces la revelación continúa. Y de hecho, no solamente cuando resucita, le sigue dando revelación, porque dice ahí también en otra parte de que él estuvo 40 días después de que resucitó entre los hombres. Dice que le dio revelación a sus apóstoles acerca del reino, ¿verdad? Y después de eso ascendió al cielo. Entonces vemos que continúa la revelación. Y aún después escoge a Pablo y le da revelaciones a Pablo, ¿verdad? Continúa la revelación y ya después viene Pablo a decirnos, y yo como último de los apóstoles, fue el último a quien Dios escogió, como un abortivo. Entonces, y luego me usó a mí, dice él, para que yo fuera perito arquitecto para poner el fundamento para la iglesia. Entonces vemos ahí cómo es que la revelación continúa a través de ya de los apóstoles y profetas del nuevo pacto. Y luego se establecen las escrituras, ya toda la Biblia completa. Pero lo que estamos queriendo decir con eso es que hay 4 doctrinas básicas en todo el canon bíblico. Porque la teología bíblica se basa en el canon bíblico, ¿verdad? ¿Sí me dio a entender allá? Sí, sí, listo. Solamente quería añadidura a la aclaración de lo que estábamos hablando. Claro que sí. Y sabemos como dice la palabra y como acabaste de explicar, Dios se ha venido revelándosele a los padres, a los patriarcas, a los profetas, a los sacerdotes en diferentes formas y no con palabras, señales. Entonces, pues a través de ese progreso, Dios se ha venido revelándosele, se les reveló en el Antiguo Testamento a su pueblo, a Israel, y ahora en el Nuevo Testamento, pues el Señor, miramos esa palabra escrita en el Viejo Testamento, la usamos como enseñanza para nosotros, para nuestro crecimiento, y lo que el Señor nos revela a través de lo que Pablo enseñó y a través de lo que los apóstoles enseñaron y lo que el Señor nos sigue revelando. Digo, yo creo esto de uno a uno, porque a través de nuestra vida, el transcurso de nuestra vida, pues Dios sigue revelándosele de alguna forma a nosotros para nuestro crecimiento. Sí. Ahora nada más quiero hacer una pequeña salvedad. Cuando hablamos nosotros en teología y utilizamos la palabra revelación, ¿ok? Eso es una cosa y hay que tener cuidado en cómo usamos esa palabra, ¿verdad? El día de hoy. Porque lo que teológicamente los eruditos han hecho para no confundirnos y darnos una pauta en la mejor forma de entender el lenguaje bíblico y en una mejor manera de usar el lenguaje bíblico, es que utilizamos la palabra revelación para lo que Dios hizo a través de apóstoles y profetas. Y utilizamos en aquel entonces, y utilizamos la palabra iluminación, iluminación, para lo que Dios está haciendo hoy a través de nosotros, o en nosotros a través de las escrituras. ¿Sí me doy a entender? O sea que lo que Dios hizo en apóstoles y profetas fue una revelación, les dio una revelación doctrinal, ¿m? Para la iglesia. Ahora, lo que Dios hace el día de hoy no es que nos da a cada uno una revelación doctrinal para la iglesia, nos da una iluminación personal acerca de la escritura para cómo aplicarla para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, revelación es una cosa, iluminación es otra. Nada más quería aclarar esa partecita, ¿ok?
Sí, porque no vamos a decir que Dios sigue revelando doctrinalmente el día de hoy cosas, porque si así fuera que le dé cualquier revelación, eso implicaría que esa revelación, si se pone por escrito, se debería agregar a la Biblia, ¿verdad? En Voy a ese corregir mi sentido. vocabulario. Entonces, por eso expliqué de que una cosa es revelación y cómo la entendemos en teología, y qué es iluminación y por qué utilizamos esa palabra, para poder no tener ningún conflicto, ni teológico ni técnico a la hora de hablar. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, William, otra vez. Vamos contigo. ¿Pregunta o comentario, William? Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Bueno, ok, disculpe. Bueno, era una pregunta, pero ahora ya es más como un comentario, o bueno, ajá, una opinión que me había surgido ahora. Para el tiempo en el que Jesús había llegado, supongo que ya había alguna especie de teología sistemática en su tiempo, ¿no? O sea, que Ah, con lo, eh, o sea, o bueno, no tal vez una teología sistemática, pero pues los judíos ya trabajaban con lo que ellos creían que era la revelación que era el Antiguo Testamento. bueno, para el tiempo de Jesús lo que ya existía era un canon en un sentido general, no un canon oficial establecido, pero sí un canon en un sentido general de uso, porque ya existían esas tres secciones de lo que era el Antiguo Testamento o el Tanaj. Ya existía el Pentateuco, ya existían la segunda parte que era profetas, y ya existía la tercera parte que era de escritos, con los diferentes contenidos de los libros. Eso ya estaba. También estaba para ese tiempo lo que se consideraba en forma oral como la tradición de los ancianos. Eso también estaba. Entonces, el entendimiento que los ancianos de Israel, tanto los rabinos como los ancianos del Sanedrín y todo eso hacían, era como una compilación teológica de sus prácticas. Porque hay que entender una cosa, o sea, para el tiempo en que Jesús apareció y para el tiempo de los apóstoles, el judaísmo es una cosa diferente a lo que es el cristianismo. El judaísmo siempre ha tenido una preferencia que es enfocarse en la praxis, en la práctica. Para ellos tener una regulación en cuanto a la práctica o una teología sobre la práctica era más importante que tener una teología sobre su fe o sobre su creencia. Eso solamente aparece en el judaísmo hasta mucho más después. Oh, entiendo. O Ok. sea, si nosotros estamos tratando de conceptualizar, ya tenían un credo, ya tenían una base como nosotros lo tenemos en el cristianismo. En ese sentido, el cristianismo llegó allá primero. Ya Pero con Pablo, ¿no? Sería con, con Pablo que... con Pablo empieza y luego viene la época en donde se empieza a sistematizar poco a poco. Es a través de la siguiente línea, la siguiente generación, que son los padres apostólicos. Ok. Por ejemplo, con Clemente, con Justino Mártir, con todos aquellos que empezaron a sistematizar la enseñanza que dejaron los apóstoles, ¿verdad? En sus escritos. Ahora bien, en cuanto a la sistematización de la praxis, de la práctica, ahí sí el judaísmo no creyente le llevaba la delantera al cristianismo, por así decirlo. Que ya, bueno, ahora sí, mi pregunta sería, ¿cómo uno puede como seguir esa línea del tiempo de la creación de la teología sistemática sin llegar a caer como, bueno, no sé, lo que defienden mucho los católicos, ¿no? De que nosotros somos los que llevamos la tradición desde los apóstoles hasta los días de ahora. ¿Cómo uno puede seguir como esa línea de la creación de un sistema teológico sin caer tampoco en ese punto? Bueno, este no es un punto necesariamente del tema que estamos estudiando, pero Oh, ok. sí, eso tendríamos que tocarlo en una clase diferente, o ya puedo platicar contigo aparte para no salirnos del tema, porque eso sí es salirse del Ok. tema. ¿Ok? Ok, está bien. Muchas gracias. ¿Cómo no? Vamos a Isaac y después a Angélica. Adelante, Isaac, desde Colombia.
No, ok, bueno, hermana Angélica, entonces, adelante. Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, hermana. Me estaba acordando la teología del Nuevo Pacto. No sé si la vamos a estudiar entra dentro de las teologías que vamos a estudiar. O sea, con estas, ¿estamos abarcando todas las posturas o nos quedan más posturas para estudiar? No, hay más posturas. En este libro que yo sugerí como el libro de texto, hay 4 que están bien documentadas y son básicas. De paso, nada más, se menciona una quinta, que es la teología del Nuevo Pacto, que no está tocada, no se expone dentro del libro, nada más se menciona, pero a su debido tiempo y la vamos a exponer nosotros, ¿verdad? Ah, Entonces, y no significa que sean todas las teologías que hayan, pero la teología del Nuevo Pacto es una opción también que conforme vamos avanzando, nada más que esa la vamos a dejar hasta de último, la teología del Nuevo Pacto, porque es una teología centrista y vamos a ver que está justo entre medio de lo que es la teología del pacto y la teología dispensacionalista. Y nos va a ayudar a verla de último ya cuando hayamos visto las 4 posturas anteriores para poder ver y decir, bueno, realmente están justo en el centro, ¿verdad? Entonces, gracias por la pregunta, ¿verdad? Y sí la vamos a tocar, ¿verdad? Pero a su debido tiempo, ¿verdad? Benjamín. Sí, adelante, permítame. Te voy a dar la oportunidad a Sí. primero Wander y luego tú, Gustavo. Shalom, Ben, ¿me escucha? Claro que sí, adelante. Ok, Dios bendiga a la audiencia y a todo el equipo. Gracias. Adelante. Ben, voy a hacer un comentario y luego voy a formalizar mi pregunta, ¿verdad? Con respecto a lo que estaba hablando anterior a esto, acerca de la pluralidad de la creencia del siglo primero, o que no había un canon, ¿verdad?, oficial, sino que manejaban, ¿verdad?, los escritos del Antiguo Testamento. Ajá. Había una discrepancia entre saduceos y fariseos, porque los fariseos creían en la sesión larga de la Taná, en lo que tú acabas de decir, lo que nosotros llamamos eh, Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos lo llaman Torá, Ketubín y Nebeín, quiere decir los primeros 5 libros de Moisés, eh, los profetas y los escritos. Pero los saduceos solo creían en la ascensión corta, es decir, en la Torá solamente. Aún en el primer siglo había discusiones acerca de cuáles eran los libros que eran oficiales. Eso hasta el día de hoy todavía se discute. Pero mi pregunta es la siguiente, Ben. ¿Cómo yo puedo explicar, como estamos hablando de revelación progresiva, ¿verdad?, los versículos que tienen un contexto histórico, por ejemplo, Isaías 7:14, donde vemos que los evangelistas lo usan y dicen que se está cumpliendo la escritura con Jesús en ese momento, o con María su madre, o ovejito llamé a mi hijo. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que tiene un contexto histórico, ¿verdad? Un cumplimiento histórico. ¿Cómo podemos nosotros, ¿verdad?, explicarlo al día de hoy? Porque hoy se habla de profecía de doble referencia, profecía de doble cumplimiento. No sé hasta dónde tú podrás abarcar ese punto ahí. Okay, es una muy buena pregunta. Aunque ya sí habíamos dicho antes, Wander, permíteme, porque la gripa no me deja, entonces se me seca la garganta. La pregunta tiene más que ver con ciencias bíblicas que con la teología de lo que estamos estudiando. Y sí preferiría tocarla en otra ocasión. Ahora, como tú dijiste, dentro del ámbito conservador se utiliza la doble referencia o de doble cumplimiento. Eso no ayuda mucho en cuanto a explicar cuál es el procedimiento que el autor bíblico del Nuevo Testamento está usando para responder eso, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir, y lo voy a tener que dejar para otra clase y explicarlo más a profundidad en otra clase, que tenga que ver con interpretación de pasajes del Antiguo en el Nuevo, es que tendríamos que estudiar la práctica en cuanto al uso interpretativo que hacían
no solamente los apóstoles o los escritores bíblicos de los escritos apostólicos, sino los escritores judíos de la época del Segundo Templo, cómo es que ellos apropiaban esas escrituras y cómo es que las utilizaban en cuanto a su interpretación. Por ejemplo, sabemos que existía la secta de los esenios, los qumranitas, y como ellos, por ejemplo, tenían la modalidad de escribir en lo que se llama el pesher, ¿verdad? Y es como el pesher era una actualización. Ajá, era una actualización de escrituras del Antiguo Testamento, pero interpretadas fuera del contexto original, aplicadas al contexto propio, contemporáneo de ellos como qumranitas y aplicados directamente a la comunidad de ellos como qumranitas. Entonces, esa práctica, que es la práctica del pesher, la tenían ellos muy común y es el mismo tipo de apropiación que hacen los escritos apostólicos en cuanto al procedimiento. Aplicar un pasaje de otro contexto histórico al tiempo contemporáneo del escritor, en este caso Mateo, en cuanto a Isaías 7:14, y apropiarlo en cuanto a la comunidad misma a la cual pertenece el autor, lo mismo que hacían los esenios en Qumran. Entonces, lo voy a tener que dejar para otro día porque eso ya es de ciencias bíblicas, Wander. Excelente, Ben. Pero sí es una buena pregunta, ¿ok? Benjamín. Ahora, sí, ahora sí, Gustavo, y después Melvin. Sí, simplemente la revelación progresiva es algo que ya llegó a su clímax y finalizó, o se espera una revelación superior en el tiempo de la consumación, porque Pablo dice que en parte conocemos y que todavía no llegó lo perfecto y habla de un conocimiento futuro, abierto todavía superior, ¿no? Cuando seamos a su semejanza. Sí, ok, buenísima pregunta. Y esta sí tiene que ver con el tema que estamos tocando. Bueno, vamos a, les pido que ajusten sus cinturones porque vamos a entrar a un tema que es bastante importante en la revelación bíblica. Pero voy a decir algo y voy a explicar algo que no muchos explican en las redes sociales y puede ser que alguno de ustedes no lo haya escuchado antes o quizá lo haya escuchado antes y no esté de acuerdo a la opinión popular de la gente, ¿verdad? En los ámbitos populares. Ok, en cuanto a revelación progresiva, nosotros hemos visto que en cuanto a canon, el canon ya está cerrado. Hablar de canon es hablar de las escrituras que nosotros tenemos el día de hoy en cuanto a los libros inspirados y que ya han sido canonizados y oficialmente reconocidos como regla de fe y conducta para la iglesia cristiana, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, todas las iglesias cristianas, no importa cuál sea su denominación, y aun si reconocen un canon en cuanto a contenido diferente, como decir, el catolicismo romano puede reconocer cierta cantidad de libros, el protestantismo puede reconocer otra cantidad de libros, ya sea en el antiguo o en el nuevo, o si van a una iglesia, digamos, de tipo etíope que tiene otra cantidad de libros en su canon, o la ortodoxa griega que tiene otra cantidad de libros en su canon, como quiera que sea, independientemente de las variaciones que puedan haber, para cada denominación su escritura ya está cerrada. O sea, eso ya pasó en tiempo pasado, está en pretérito, ¿verdad? Ahora bien, hablábamos de la iluminación que Dios hace en cuanto a la escritura de ese canon cerrado, en cómo ilumina esa escritura y cómo nos da a entender nuevas cosas para nuestra comprensión. Y esa es otra cosa. Ahora, tú tocas un punto que tiene que ver con la consumación. Ahora, obviamente, cuando Cristo venga, vamos a conocer cosas que nunca antes habíamos conocido. Eso por implicancia lógica. El mismo hecho de llegar a tener o ser parte de la resurrección y participar de una transformación de nuestro cuerpo a lo que va a ser una nueva dimensión de existencia a través de la resurrección,
Eso ya implica no solamente un conocimiento experiencial diferente al que tenemos hoy, sino también incluso conceptual, porque vamos a poder ver a Cristo conceptualmente desde un punto de vista o un parámetro que antes no teníamos, o que no es, que es el que tenemos hoy, va a ser un parámetro diferente. Ya eso implica una revelación diferente en cuanto a, no solamente es iluminación en cuanto a escritura, sino a un conocimiento directo de Cristo en un ámbito, a una dimensión diferente. Pero mencionaste un pasaje, y en ese sentido, la consumación, precisamente por eso se le llama consumación, porque va a consumar Cristo lo que ya cumplió. O sea, va a traer, la consumación implica traer a una plenitud todo lo que ya se cumplió. Entonces hay muchas cosas que todavía necesitan pasar por esa consumación y pasar a través de lo que es la experiencia física de esa transformación. Porque hoy poseemos el cumplimiento y también poseemos hasta un cierto punto de la consumación, pero solamente en un ámbito espiritual. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos en el libro de Efesios, por ejemplo, capítulo 1, donde dice que Dios nos ha hecho sentar, capítulo 1 y capítulo 2, en los lugares celestiales con Cristo. Entonces nos ha elevado y nos ha dado una posición en Cristo y nos ha dado todas las cosas. Dice, entonces estamos a la diestra de Cristo allá en los cielos. Eso implica un ámbito de revelación espiritualmente hablando que no teníamos antes. O para poderlo especificar y dejarlo aún más claro, que no teníamos en cuanto a lo que experimentaba el pueblo de Israel y las naciones bajo el antiguo pacto. Entonces, ahora tenemos una nueva revelación. Ahora tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo dice que somos parte de una nueva creación, y a veces no comprendemos bien el texto porque a veces cuando leemos dice que somos nuevas criaturas y nosotros decimos, ya soy una nueva creación. Quizás la mejor forma de entenderlo y una mejor traducción sería, somos parte de una nueva creación. No que nosotros somos la nueva creación, sino que somos parte de una nueva creación, de un nuevo orden de existencia. Ahora, es la eternidad y de la eternidad eh, entra a nuestro presente desde el tiempo en que Cristo resucita. La eternidad empieza en el presente y esa es la nueva creación. Entonces, cuando Pablo dice que ahora vemos a través de un espejo y que vemos parcialmente, pero veremos conforme o entenderemos conforme de una mejor manera, por así decirlo, y como que viéramos a través de un espejo. Muchos han querido ver en en ese perfecto, por ejemplo, los que son cesacionistas han querido ver el cierre del canon y decir que lo perfecto es la llegada del canon bíblico, cosa que no es el tema ahí. Otros han querido decir, bueno, el tiempo tiene que ser, los continuistas, por ejemplo, en cuanto al uso de dones, tratan de verlo hasta que Cristo venga por segunda vez, tratando de decir que cuando Él venga, entonces veremos cosas que no habíamos comprendido antes y las entenderemos desde esa manera y proyectan hacia el futuro el tema, ¿no? Lo que yo entiendo es que los escritos apostólicos ocurren en una época que se traslapa. Aún el mismo Pablo, sus escritos están en la última fase de la presencia física del antiguo pacto, porque todavía está en existencia el templo, que se destruye en el año 70. Pero al mismo tiempo, con la resurrección de Cristo, la nueva creación ya empezó, espiritualmente hablando, no físicamente. Entonces, cuando él dice que vemos en un espejo, está diciendo de que todavía no ha llegado a la plenitud del nuevo pacto. ¿Cuándo llega la plenitud del nuevo pacto? Cuando desaparece el antiguo pacto y el templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, cuando llegue lo perfecto, dice, comprenderemos mejor. Pero ese comprenderemos mejor no nos lo está diciendo a nosotros en el siglo XX. Se lo está diciendo a los que él escribió
antes del año 70. No sé si me sigues ahí. Sí, sí, Entonces, perfecto. al decirles eso a sus escritores en el año 70, tanto él como sus escritores tienen que esperar que llegue lo mejor, la presencia de todo lo que es mejor, y lo mejor aquí o lo perfecto es aquello que es realidad en contraposición a lo que eran meras sombras del antiguo pacto. Entonces, no está hablando de la cesación de los dones o de la continuidad de los dones en ese sentido, sino que está hablando del entendimiento de las cosas espirituales, si es que tú estás bajo el antiguo pacto o si estás bajo el nuevo pacto. Entonces, la plenitud de la llegada del nuevo pacto ocurre en el año 70. Se destruye el antiguo pacto, desaparece todo ese sistema y todo aquel que estaba en entredicho y no sabía qué hacer o cómo proceder, entonces se da cuenta que solamente hay un camino por seguir. Por eso dice en el libro de Hebreos que él ha abierto un nuevo camino vivo y eficaz. Entonces, para mí está hablando de la manifestación plena del nuevo pacto. Vuelvo a repetir, nuevo pacto como realidad espiritual. No está hablando del canon escritural, ni tampoco está hablando de una recreación de la tierra o de una renovación de la tierra cuando venga por segunda vez. Si tú lees el pasaje, no hay ninguna de esas cosas ahí, ¿verdad? Correcto, claro. Sí, 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 se entiende. Lo perfecto sería el establecimiento del nuevo pacto, entonces. Ajá, la llegada del nuevo pacto. Ujú. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un pasaje para que lo compagines con eso, ¿verdad? Va a estar en el libro de, si tienes tu Biblia ahí, en Lucas capítulo 21. Vamos a ver. Ya sabía yo que iban a aparecer preguntas muy buenas. Y esta es una de ellas, como todas las demás, ¿no? Pero am, capítulo 21 de Lucas, vamos a ver. Mira, acá dice, todos sabemos que el capítulo 21 de Lucas habla de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y es muy claro, ¿verdad? Luego dice, mira, versículo 28, dice así, bueno, y para saber que está hablando de lo que es el templo de Jerusalén, dice así, versículo 20. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en Jerusalén salgan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos días son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego empieza a hablar sobre todo eso, y versículo 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a estos se les cumpla el tiempo. Luego sigue diciendo, versículo 31, así también cuando veáis que suceden estas cosas, fíjate cuál es la frase con la que termina el versículo 31. ¿Cómo dice? ¿Tienes tu Biblia ahí? Dice, así también cuando veáis que suceden todas estas cosas, o sea, la destrucción del templo, el saqueamiento de la ciudad, la destrucción del muro, las mujeres son saqueadas, violadas, en fin, todo eso, dice, así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios se acerca. Ahí la frase es el reino de Dios. En otras partes no se le llama el reino de Dios. En otras partes se le llama el nuevo pacto. Es lo mismo. Son diferentes facetas de una misma realidad. El apóstol Pablo le llama la nueva creación. El apóstol Juan le llama cielo nuevo y tierra nueva, o la nueva Jerusalén. Son diferentes fraseologías para hablar de una misma y nueva realidad.
¿Sí me di a entender, Gustavo? Bueno, ya no me contestó Gustavo. Vamos con Juan. Sí, 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 perfecto. Muchas gracias, muy claro. Estuve atento. Ok, gracias. Hermana Yolaide, luego Juan y luego Isaac. Regresamos ahí. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Eh, Bendiciones. Gracias, gracias. Bueno, me llamó la atención lo que acaba de comentar sobre la Nueva Jerusalén, ¿no? Y casualmente estaba hablando hace poco con un grupo de estudio y les comentaba, es que ustedes creen que cuando habla de la Jerusalén celestial o la Nueva Jerusalén está hablando de una ciudad física, porque yo como lo entiendo es que esa es la iglesia, que es la esposa de Dios. Yo quisiera que usted me comente al respecto. Usted acaba de tocar ese tema superficialmente. Yo no sé si puede ampliarlo, por favor. Sí, eso es muy claro. Cuando el apóstol Pablo habla de las dos mujeres, y dice ahí muy claramente, dice, porque estas dos mujeres son dos pactos. Entonces, en la epístola a los Gálatas, y dice que hay una que representa, en este caso, Agar, dice, representa a la Jerusalén terrenal, la cual produce hijos para esclavitud. Pero luego dice, y la otra, que es libre, y hablando de Sara, dice, es nuestra madre, es la Jerusalén celestial. Ahora, lo que está haciendo el apóstol simple y sencillamente es utilizar o la figura, la analogía de dos mujeres para representar dos pactos. De manera que la mujer que es la que procrea hijos para esclavitud es la Jerusalén terrenal que representa el pacto mosaico o el pacto sinaítico que produce hijos para esclavitud. Y el nuevo pacto está representada por Sara, que es la Jerusalén celestial, pero está hablando de un pueblo creyente que vive en libertad. No está hablando, o cuando uno habla la ciudad, la Jerusalén terrenal, está hablando de toda la gente que vive bajo el antiguo pacto. Y cuando habla de la Jerusalén celestial, está hablando del pueblo o de la comunidad del nuevo pacto que vive según las estipulaciones del nuevo pacto y que vive libre, libre de la ley mosaica, libre de las sombras y que vive en la realidad de Cristo. Son, Perfecto. son figuras para dar a entender eso. Tristemente, hay gente que piensa que cuando habla de calles de oro y mar de cristal está hablando de cosas físicas, ¿verdad? Pero no es así. ¿Ok? Ahora, Gracias, hermano. no estoy diciendo y no estoy negando con eso de que no haya una realidad física que vaya a ser transformada en la venida de Cristo. Sí va a haber una realidad física porque el apóstol dice también en Romanos que la creación misma gime esperando ser transformada y para poder tener la misma imagen que van a tener los hijos de Dios. O sea, va a ser la habitación de los hijos de Dios ya cuando no existe el pecado. O sea, sí va a haber una transformación física, pero cuando habla de calles de oro y mar de cristal, es una forma poética de hablar de una nueva realidad de existencia. ¿No? Ah, Eh, Hermano Benjamín, y con respecto a esa cita que viene de Apocalipsis 19, que es precisamente donde dice que desciende la Jerusalén celestial. Creo que sí, si no estoy confundiendo los pasajes. No sé si es allí en el 19 o en el 21, pero hablando de la esposa de Dios, porque mucha gente lo plantea, especialmente creo que el dispensacionalismo, si bien lo recuerdo, lo plantea futuro, o sea, como si nosotros no fuéramos aún la esposa de Dios, como futuro, que nos casaremos en un futuro con Jesús. sí, bueno, a eso voy a tener que esperar porque no hemos entrado todavía en ninguna postura. Entonces, no quiero adelantarme a eso, porque primero tenemos que analizar las posturas
ver cómo funciona cada postura, cómo postula sus puntos cada postura, para luego empezar al final a analizar bíblicamente la parte hermenéutica interpretativa y ver cuál tiene más apoyo bíblico o no. Pero para eso vamos a tener que esperar, porque eso ya es meterse en temas específicos, cosa que no vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Perfecto, gracias. Sí, hermano Juan, ahora sí, adelante. Ya, perfecto. A ver, ven, mira, tengo una consulta. A ver, tú mencionaste Lucas 21, versículo 31, y te referiste a esto, a las palabras de Jesús, cuando dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y mencionaste que también se podría haber traducido, está cerca el nuevo pacto. Sí, déjame nada más explicarte eso, ¿verdad? Yo no dije que se pudiera haber traducido. Lo que estoy diciendo es que cada autor, te voy a explicar esto. Es como que tú tengas un diamante y el diamante tiene diferentes caras, ¿verdad? Si tú lo volteas de un lado, trae una cara y da una cierta luz. Lo volteas de otro lado, tiene otra cara y también da otra cierta luz. Entonces, la escritura es como ese diamante que tiene diferentes caras. Cuando tú lees a un autor, el autor Lucas aquí utiliza la frase reino de Dios para hablar de esa realidad que está esperando, ¿verdad? El pueblo, que es un cambio. Ahora, es un cambio espiritual. No está diciendo de que la llegada del reino de Dios es un cambio político. No está hablando de un cambio político, está hablando de un cambio espiritual, de una realidad espiritual que va a llegar. Por eso se le llama reino de Dios, ¿verdad? Si no hubiera dicho reino de David, ¿verdad? Pero no dice reino de David, dice reino de Dios. Entonces, ah, eso es lo que representa esa frase. O como cuando los otros evangelistas dicen, venía predicando Jesucristo, el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, más adelante lo vamos a ver cómo es que algunos lo han interpretado como la predicación de un milenio y la llegada de un reino davídico. Algunos lo han interpretado así. Yo no lo voy a criticar en este momento, nada más estoy tratando de explicártelo, ¿verdad? No lo voy a ni aprobar ni a desaprobar porque no lo podemos hacer ahorita, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando en el curso y llegaremos al punto donde toparemos eso y lo analizaremos con mucho más detalle y bíblicamente también. Pero lo que sí te quiero decir es que hay otros autores que hablando de esa realidad espiritual que se estaba esperando desde ese tiempo, entonces cuando Cristo dice el reino de Dios se acerca o estará cerca el reino de Dios, otros lo manifiestan con otra fraseología, otros autores. No es que sea una traducción diferente. Otros autores hablan de esa misma realidad espiritual con la frase nuevo pacto. Otros lo utilizan como el apóstol Pablo, una nueva creación, ¿verdad? Pero el apóstol Juan no utiliza, de hecho, en el Evangelio de Juan, no utiliza ni reino de Dios, él utiliza la frase vida eterna. ¿Mm? Para él, vida eterna es lo que para Mateo es reino de Dios y para Lucas es reino de Dios. Es para lo que en el libro de Hebreos es nuevo pacto y para lo que para Pablo es nueva creación en sus epístolas. Son facetas diferentes de una misma realidad espiritual. Sí, cuando Jesús aparece, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Claro, Ujú. a otros dicen reino de los cielos. Eh, pero acá, eh, aquí hay como dos cosas contradictorias. Jesús dice, tenemos a Jesús diciendo, el reino de los cielos ha llegado, y acá en Lucas 21 dice, sabed que está cerca el reino de Dios, entendiendo que es Ujú. lo mismo. Ahí, ¿cómo se interpreta eso entonces? Una cosa como que ya llegó y otra como que recién va a llegar. ¿Eso cómo se ve? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, am, el punto es de que cuando
tú estás hablando de una realidad espiritual. Y con esto tengo que ir a avanzar porque todavía tenemos otra parte más de la clase que no me quiero perder, ¿ok? Entonces, pero nada más quería decir esto, que cuando Cristo está hablando de la realidad espiritual del reino de Dios, como en Lucas 21 que dice, está cerca el reino de Dios, está hablando de la generalidad de todo lo que el reino de Dios implica, ¿verdad? Sin embargo, cuando dice él, el reino de Dios ha llegado o el reino de Dios se acerca, ¿verdad? Y todavía, como cuando, por ejemplo, empieza a predicar Jesucristo, dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? O sea, ya se ha aproximado a ustedes. El reino de Dios, en cuanto a eso, significa la presencia de Cristo como el rey de ese reino. ¿Por qué dice ya ha llegado el reino? Porque el rey del reino ya llegó. ¿Mm? Ahora, eso no significa que todo lo que implica el reinado de Cristo ya llegó con él. ¿Mm? Está presente porque el rey del reino ya llegó, ¿verdad? En ese sentido, el reino está presente. Por eso es que a través del Espíritu Santo, él hacía milagros, él expulsaba demonios, eran demostraciones de la presencia del reino. Pero si tú te preguntas, ¿significa de que desde que Cristo empezó a hacer eso en su ministerio, ya estaba en vigencia el nuevo pacto, con todo lo que el reino de Dios bajo el nuevo pacto implica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es hasta que Él lo instituye en la cena del Señor y que resucita, entonces que el reino de Dios da un vuelco y empieza a presentarse de otra manera, ¿verdad? O legalmente queda instituido con el derramamiento de su sangre. Antes de eso, no podemos decir que en ese sentido ya estuviera presente. El rey sí estaba, y ciertos esbozos de ese reino se podían dar, pero legalmente todavía no había llegado. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, Eso lo lo, voy, eso lo podríamos, he escuchado hablar de eso como el ya, pero todavía no. bueno, eso es otra cosa diferente, porque de lo que yo estoy hablando es de la parte transicional del ministerio de Cristo que todavía está bajo el antiguo pacto. Y luego cuando Cristo muere y resucita, en ese momento ya entra el nuevo pacto. Ahora, el ya viene con la institución del nuevo pacto. Eso es el cumplimiento. El ya es el cumplimiento. Se certifica con la institución de la cena y con la resurrección. El todavía no es la consumación que esperamos para cuando Él venga por segunda vez, como lo esperamos todos, que baje del cielo, venga a la tierra y entonces haya un cambio completo, aún en la misma creación y aún en nuestros mismos cuerpos para lo que es la resurrección. A eso se le llama la consumación. Ese es el todavía no. Ya se ha cumplido todo espiritualmente, pero todavía no se ha consumado físicamente. Ok, correcto. ¿Ok? O sea, el ya es la primera venida, el no es la segunda venida, ¿verdad? Pero el ya en lo que ya se certifica con el nuevo pacto. Porque cuando Él muere, Él dice, todo se ha cumplido o consumado es. Pero todo se ha cumplido, dice otra versión, en griego tetelestai. Habla del cumplimiento, ¿verdad? Todo lo que estaba predicho, todo lo que estaba profetizado, todo lo que estaba prometido entre sombras y figuras, se hace realidad en la muerte de Cristo. Ahora, Eso, eso trae la realidad ya espiritual del nuevo pacto, pero la presencia física de la consumación todavía espera el nuevo, o sea, la segunda venida. también eso podría llamarse como eh, el reino inaugurado, mas no finalizado. Sí, se llama escatología inaugurada, ¿verdad? En otra clase lo vamos a ver que hay diferentes tipos de escatología: escatología realizada, escatología futurista y escatología inaugurada. Pero lo vamos a ver en otra clase, ¿ok? En un sentido general, ¿verdad? Hay quienes enseñan, no, la escatología ya se cumplió todo. No hay nada que espere para el futuro.
Eso es escatología realizada. Otros dicen, no, no se ha cumplido nada. Todo está para el futuro. Es una escatología futurista. Todo espera la segunda venida de Cristo. No se ha cumplido nada, ni el nuevo pacto. Hay otros que están en ese punto. Pero lo más balanceado y lo que ha recibido el apoyo de la gran mayoría de los eruditos es la escatología inaugurada, que con Cristo se inauguró el nuevo pacto. Perdón, ya estamos presentes en cuanto al nuevo pacto en un sentido espiritual. Va creciendo y aumentando esta presencia del reino, y cuando Cristo venga por segunda vez, entonces el aspecto físico de esas realidades espirituales serán traídas también a una consumación. Ahí culminará todo. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar para poder terminar con la segunda parte de la clase. Sé que estuvo muy bueno esto, pero pues vamos a tener que avanzar otro poquito más. ¿Ok? Y espero que pues se puedan quedar con nosotros otro rato más. Ah, a mí me encanta la clase, ¿no? Pero yo sé que a veces se tarda. Espero que no se vayan a aburrir o a fastidiar. Bueno, vamos a continuar aquí y vamos a darle rapidito. Si tienen alguna otra pregunta, escríbanla ya y ahorita que terminemos esta parte de la presentación podemos traerla.